Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar resolviendo algunos problemas del Practiquemos Juntos. Problema número 6. Me dicen lo siguiente. Profe, dice, las medianas relativas a los lados BC y AC de un triángulo miden 24 y 18. Entonces, el lado AC puede medir. Vamos a entender ese tipo de problema. Una de las características que nos dan para poder entender el problema es la última parte. Primero nos dicen AC puede medir. Y el término puede medir involucra que esto esté, ¿qué cosa? En un intervalo. Lo otro es, nos hablan de medianas. Entonces, tratemos de entender esos dos conceptos que se nos muestran en el problema. Vamos a graficar en este caso. Nos dicen, se tiene un triángulo ABC, vamos a graficar esto. Acá está el triángulo, ese es el triángulo ABC. Y lo que me dicen a mí es que voy a trazar las medianas relativas a los lados BC. Pregunta, ¿qué es una mediana? La definición de mediana es parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto. ¿Eso qué significa? Que va a partir de ese vértice A y va a llegar al punto medio del lado opuesto, en este caso del lado BC. Para realizar esto, lo que yo haría sería unir desde el vértice A e ir al punto medio del lado BC. A ese punto le puedo denominar M. Ahora, si es una mediana, esos dos segmentos que se forman, ¿cómo deben de ser? Iguales. Significa que si eso de acá es bolitas, eso también debe ser bolitas. Muy bien. Uno de los datos que me muestran es que esta mediana va a medir 24. No olvidar ese dato. Y también nos hablan de trazar otra mediana. La mediana relativa hacia el lado AC. Profe, ¿qué es la mediana? Parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto. En este caso, lo que va a ocurrir es que parte de B y voy a trazarlo al punto medio, en este caso, le voy a llamar acá N, al punto medio del lado AC, determinando que este segmento de acá debe ser igual a ¿quién? A ese segmento de acá. Muy bien, una de las características siempre al trazar dos medianas, ¿cuál es? Es identificar que su punto de intersección es notable. ¿Cuál es el punto de intersección de dos medianas? Es el llamado baricentro. ¿Y qué es el baricentro? Es, en este caso, el punto de intersección de dos o más medianas. Una de las características más importantes, ¿cuál es? Que siempre se genera una proporción. Analicemos esto, en este caso. Si es que yo tengo un triángulo como el que se muestra y he trazado dos medianas, se intersectan en el baricentro. Pero al intersectarse en el baricentro, van a determinar dos secciones. Esta sección del baricentro a la base va a ser como una. Y del vértice al baricentro va a ser el doble. Lo mismo va a ocurrir en la otra mediana. ¿Qué significa ello? Que si es que yo tengo, por ejemplo, ese segmento del baricentro a este lugar o base, va a ser como A. Y del vértice al baricentro, el doble. Esa idea la voy a poder plantear acá. En este caso, lo que me dicen es que la mediana relativa al lado BC mide 24. ¿Qué significará ello? Profe, si yo utilizo esa relación, si digo que esto es A y que eso de acá es 2A por el baricentro, yo podría afirmar que en este caso 3A mide ¿cuánto? Mide 24. Donde el valor de A, ¿cuánto debe medir? 8. Profe, si esto es así, esta longitud debe medir 8 y esta longitud que está por acá debe medir 16. Muy bien, la misma idea va a ser para la mediana relativa al lado AC. Profe, ¿qué podría yo decir? Si esto mide K, eso debe medir ¿cuánto? 2K. Muy bien, el dato del problema es que me dicen que esta mediana va a medir 18. Entonces, ¿qué podría decir? 2K más K, en este caso 3K,
va a ser igual a 18, donde el valor de K va a ser igual a 6. Profe, ¿qué haría yo? Ese valor que va a estar acá va a ser igual a 6. Y ese valor que va a estar acá va a ser igual a 12. Muy bien, sin embargo, lo que nos piden calcular es qué longitud puede medir, en ese caso, el lado AC. Y siempre que nos indiquen a nosotros longitud que puede medir, el término puede medir significa que no es una longitud exacta y que esa longitud debe estar dándose dentro de un intervalo. La única relación que me involucra a un triángulo con un intervalo es la condición de existencia, donde lo que me dicen es que un lado cualquiera, por ejemplo, puede ser C, debe ser contenido entre ¿quién? Entre la suma de los otros dos lados. En ese caso, la suma de A más B o B más A. Muy bien. ¿Y quién más? Y la diferencia de estos. En ese caso, B menos A. Y eso es aplicable a cualquiera de los lados. Eso de acá se le denomina condición de existencia. Un lado siempre tiene que estar entre ¿quién? Entre la suma de los otros dos y ¿entre quién? Entre la diferencia de los mismos. Utilizando esta idea en esa parte del problema, me voy a dar cuenta de algo súper chévere. ¿Qué podría yo decir? Que si esa longitud yo le llamo, por ejemplo, X, ¿qué vamos a analizar? El valor de X, ¿entre qué valores va a estar? Profe, ¿estaría entre qué valores? Utilizando la condición de existencia. Estaría entre la suma y la diferencia. ¿Cuánto es la suma de 16 y 6? En ese caso debe ser 22. Y la diferencia de esos dos valores, ¿cuánto es? 16 menos 6, eso de acá es 10. Sin embargo, a mí lo que me piden calcular no es la longitud de AN, o sea, esta parte del segmento AC, sino lo que me piden calcular es toda la longitud AC. Si yo la denominé que esto mide X, esa longitud debe medir también X. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo? No deseo X, sino que deseo calcular el valor de 2X. Y como deseo yo calcular el valor de 2X, yo puedo multiplicar a cada término de la inecuación por 2.